Cuando mi nuera me llamó cara de mono, en la boda de mi hijo, frente a 250 invitados, me quedé en shock. Entonces, yo me levanté y hice una llamada. 15 minutos después, un hombre apareció en la puerta del salón, y cuando vieron quién era, comenzaron a llorar. Antes de sumergirnos en esta historia llena de emociones fuertes, me encantaría saber de dónde me están escuchando. ¿Desde qué ciudad, país o rincón del mundo están conectados? Dejen un comentario con su ubicación. Cada mensaje me llena de alegría y me hace sentir cerca de ustedes, sin importar la distancia. Además, si aún no se han suscrito, háganlo. Así no se perderán ningún capítulo de esta historia intensa, llena de giros inesperados, dolor, amor y revelaciones que están por venir. Les prometo que no se arrepentirán. El cristal de la copa de champán era delgado, casi frágil, y las burbujas ascendían en una danza eterna e ingenua hacia la superficie. Las observé, hipnotizada, como si en su efímera existencia se escondiera la respuesta a la pregunta que resonaba en mi cabeza. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La fiesta bullía a mi alrededor. Un caleidoscopio de colores caros, risas moduladas y el murmullo elegante de 250 personas que celebraban el amor, o este mal, o al menos, la fachada de uno. Yo me sentaba en la mesa principal, un peñasco de madera pulida adornado con lilas blancas y rosas antiguas. A mi izquierda, mi hijo, Daniel, radiante, con su esmoquín impecable y una sonrisa que me partía el corazón de orgullo y de una punzante premonición. Su mano no se separaba del muslo de ella, de Chloe, mi nuera. Chloe era una escultura de Alexander McQueen y ambición. Su vestido, un diseño etéreo de encaje y seda que debía costar más que mi primer coche, se derramaba sobre la silla como espuma congelada. Su belleza era incuestionable, del tipo grabado a fuego en las portadas de las revistas. Pelo rubio platino recogido en un moño severo que tensaba la piel de sus sienes, ojos azules como el hielo profundo, una mandíbula tan perfecta y afilada que parecía cortar el aire. Era la mujer que cualquier madre supuestamente desearía para su hijo. Exitosa, de familia adinerada, impecablemente conectada. Y sin embargo, desde el primer día, algo en su perfección me heló el alma. Sus abrazos eran calculados. Sus sonrisas no alcanzaban nunca a aquellos ojos glaciales, y sus cumplidos sonaban a guión memorizado. Daniel, cegado por el deslumbre, veía solo la portada. Yo, con mis 60 años a cuestas, y la piel curtida por 1000 batallas silenciosas, leía el índice. Yo soy Grace. Y mi vida ha sido un ejercicio de resistencia elegante. Mi piel es ébano profundo, heredada de mi abuela nigeriana. Un tono que habla de sol ancestral y de una historia de dignidad robada y reconquistada a pulso. Mis rasgos, que Chloe tan amablemente definiría después como raros, son amplios, fuertes. Una nariz ancha y noble que ha inhalado el aroma de la tierra después de la lluvia y del perfume de mi hijo recién nacido. Labios llenos que han susurrado canciones de cuna y han gritado de dolor en soledad. Mis ojos, los que ahora miraban las burbujas del champán, han sido descritos como profundos como pozos de noche estrellada. Son el legado de mi padre, un hombre que cargó sacos de cemento 12 horas al día, para que yo pudiera sentarme en una universidad y, eventualmente, construir la pequeña fortuna que ahora financiaba parte de esta fastuosa boda. Llevaba un vestido de seda color ciruela, un tono que siempre me hizo sentir poderosa y elegante. Me había tomado horas elegirlo. Quería estar a la altura del día de Daniel, pero quería, sobre todo, seguir siendo yo. Ahora, bajo la luz de los candelabros, me preguntaba si había sido un error, si debería haberme fundido en el beige y el gris del resto de invitados. La banda comenzó a tocar una suave melodía de jazz, y Daniel se volvió hacia mí, su sonrisa tan abierta y vulnerable que por un segundo me olvidé de todo. «Mamá, ¿estás disfrutando?» Su mano grande y cálida cubrió la mía sobre el mantel de hilo. «Como no te puedes imaginar, cariño». Apreté su mano, sintiendo los nudillos, los recuerdos de raspones de niño, la promesa del hombre que era ahora. Todo es perfecto. Chloe giró la cabeza lentamente. Su mirada se posó en nuestras manos entrelazadas, y una sombra casi imperceptible cruzó su rostro. Una finísima arruga de disgusto
apareció entre sus cejas perfectamente depiladas. Daniel, cariño, dijo su voz. Un filo de acero envuelto en terciopelo. Los Henderson se están yendo. Deberíamos despedirlos. Claro, amor. Daniel me soltó la mano con un último apretón de disculpa y se levantó. Chloe se irguió, alisando su vestido con un gesto que era pura posesión. Sus ojos me barrieron de arriba a abajo, y en ellos no había calidez, ni aceptación, ni el más mínimo destello de familia. Había evaluación, y yo claramente no aprobaba. Se inclinó levemente hacia mí, como si fuera a confiarme un secreto. Su perfume intenso y cargado de jazmín y pachulí me envolvió como una nube tóxica. Grace, susurró. Su voz un susurro que solo yo podía oír por encima de la música. Sé que todo esto debe ser abrumador para ti, tan diferente a tu ambiente habitual. Hizo una pausa deliberada, dejando que la palabra ambiente se colara en el aire como un veneno. Pero intenta no, ¿cómo decirlo?, llamar demasiado la atención. Los padres de mis amigas son muy tradicionales. Me quedé paralizada. La sangre que un segundo antes fluía caliente y orgullosa por mis venas, se convirtió en hielo. Estaba sugiriendo que mi mera presencia, mi existencia, era una vergüenza, que mi negritud, mis rasgos raros, eran algo que debía esconderse. Antes de que pudiera articular respuesta alguna, Daniel volvió, sonriente. Lista, mi amor. La tomó del brazo y se alejaron. Una pareja de cuento de hadas, dejando atrás a la bruja fea de la historia. Me quedé allí, clavada en mi silla. El ruido de la fiesta se transformó en un zumbido lejano, un océano del que yo era una isla apartada. Mis dedos buscaron el borde de la mesa, aferrándose a la madera pulida como a un salvavidas. Respira. Grace, me ordené. Es su día. No armes una escena. Aguanta. Siempre has aguantado. Los minutos se arrastraron. Brindis tras brindis. Sonrisas falsas que me dolían en la cara. Cada risa estridente de Chloe sonaba como un arañazo en mi alma. Veía a Daniel mirarla como si colgara la luna. Y un dolor profundo, maternal y feroz me retorcía las entrañas. Él no lo veía. No quería verlo. Y entonces llegó el momento de los regalos simbólicos. Una tradición que la familia de Chloe había insistido en incluir. Se acercó a nuestra mesa una mujer con un cojín de terciopelo, donde descansaban 2 relojes de pulsera, carísimos, para la pareja. Otro trajo una llave gigante, simbolizando las llaves de su nueva mansión. Fue cursi, pretencioso, pero Daniel lo comía con una sonrisa de felicidad auténtica que me desarmaba. Chloe, eufórica por el centro de atención, bebió otro sorbo de champán. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus ojos brillaban con un triunfo voraz. Y entonces, su mirada se posó en mí. Oh, y ahora, un regalo muy especial, anunció, alzando la voz para silenciar a la banda. Todos los ojos se volvieron hacia ella, de la familia del novio. Caminó hacia mí con pasos teatrales. El salón enmudeció. 250 personas contuvieron la respiración. Yo me puse lentamente de pie, mis rodillas temblorosas. ¿Qué estaba haciendo? No habíamos hablado de ningún regalo en ese momento. Le había dado a Daniel nuestro regalo familiar por la mañana, en privado. El reloj de bolsillo de su bisabuelo, el que había cruzado el océano desde Lagos en 1947. Chloe se detuvo frente a mí. De su escote sacó un pequeño sobre de papel de seda. Para ti, Grace, dijo, con una sonrisa que no era más que un frío destello de dientes. Para que nunca olvides este día. Con manos que apenas temblaban, tomé el sobre. ¿Era una joya? ¿Una foto? Lo abrí. En su interior no había más que un pequeño trozo de tela marrón, áspera, gastada, y sujeto a ella con un alfiler, una moneda de 10 céntimos. La confusión me nubló la vista. ¿Qué era eso? ¿Un error? Miré a Chloe. Su sonrisa se había transformado en una mueca de puro desprecio. Sus ojos azules brillaban con una crueldad que me quitó el aliento. Es para el próximo disfraz, Grace, dijo. Y su voz, amplificada por el micrófono invisible de un salón en silencio, cortó el aire como un cuchillo. Para cuando te vistas de mono otra vez. Te queda tan bien con esos rasgos tan raros que tienes. El mundo se detuvo. No hubo sonido. No hubo aire.
Solo el eco de esas palabras, rebotando contra las paredes doradas, incrustándose en cada oído, en cada mente. Cara de mono. Rasgos raros. El insulto más viejo. El más vil. El diseñado para reducir a un ser humano a una caricatura, a un animal. Lanzado en el día más importante de la vida de mi hijo, frente a 250 personas, por la mujer que acababa de jurar amarle para siempre. Vi la sonrisa congelarse en el rostro de Daniel, transformarse en incredulidad, luego en horror. Vi las bocas abiertas de los invitados, algunos con expresión de shock, otros conteniendo una risa nerviosa. Vi a los padres de Chloe, sonriendo con indulgencia, como si su hija hubiera dicho una travesura un poco gamberra. Y yo, me quedé en shock. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Era de piedra. Mi corazón, que había latido con tanta fuerza por mi hijo, pareció encogerse, convertirse en una pepita de hielo en mi pecho. No sentía rabia. No aún. Sentía un vacío tan inmenso, tan profundo, que era como si me hubieran arrancado el alma y dejado solo la cáscara. Mis ojos, esos ojos profundos como la noche, se encontraron con los de mi hijo. En ellos busqué disculpa, indignación, algo. Él parecía paralizado, un niño perdido en una pesadilla. Y entonces, algo en mí se quebró. No me rompí en lágrimas, no grité, no me derrumbé. Me rompí en silencio. Y de ese silencio nació una calma glacial. Terrible, absoluta. Con una lentitud deliberada, casi ceremonial, bajé la mirada al trozo de tela y la moneda en mi mano. El símbolo final de su desprecio. No era un insulto casual. Era premeditado. Había traído eso a su boda, esperando el momento de usarlo. Alcé la vista. La sonrisa de Chloe empezaba a desvanecerse, sustituida por un atisbo de confusión. Ella esperaba lágrimas, esperaba humillación. Esperaba que me encogiera y me disculpara por existir, pero no iba a obtenerlo. Con una dignidad que surgió de las generaciones de mujeres fuertes que llevaba en la sangre, dejé el trozo de tela y la moneda sobre la mesa, junto a mi copa de champán intacta. Disculpen, dije, y mi voz sonó clara y serena, como el tañido de una campana en la quietud mortuoria del salón. Sin apresurarme, recogí mi pequeño bolso de mano de la silla. Cada movimiento era calculado, pausado. Podía sentir las miradas clavadas en mi nuca, el calor de la vergüenza ajena y la morbosa curiosidad. ¿Mamá? La voz de Daniel era un hilo quebrado, un susurro desesperado. No me volví. Caminé, alejándome de la mesa principal, cruzando el salón de baile. Las personas se apartaban a mi paso, formando un pasillo. Algunos bajaban la mirada, incapaces de sostenerla. Otros me observaban con abierta fascinación. Mi corazón había comenzado a latir de nuevo, pero no era un latido de pánico. Era un tambor de guerra, lento, implacable, decidido. Llegué al vestíbulo desierto del lujoso hotel. El contraste con el calor y el ruido del salón era brutal. Aquí solo había mármol frío, el suave murmullo de una fuente y el eco de mis propios pasos sobre el suelo pulido. Me apoyé contra una columna fría, y por fin, un solo temblor sacudió mi cuerpo. Un espasmo de dolor puro, crudo. Me llevé la mano a la boca para ahogar un gemido. Cara de mono. Las palabras ardían en mi mente, cada una marca de hierro al rojo vivo. Pero no lloré. Las lágrimas eran lo que ella esperaba, lo que ellos esperaban. La mujer negra, humillada, llorando en silencio. No, esa no era yo. Yo era Grace Oluwatole Adebaishi, hija de Samuel y Nneka, madre de Daniel, dueña de mi destino. Saqué el teléfono móvil de mi bolso. No era el último modelo. Tenía la pantalla ligeramente arañada, pero en ese momento, era el arma más poderosa del mundo. Mis dedos, sorprendentemente firmes, desbloquearon la pantalla y abrieron los contactos. No busqué en la lista. El número lo sabía de memoria. Lo había sabido durante 32 años. Un número que no había marcado en más de una década, pero que estaba grabado a fuego en lo más profundo de mi ser, junto al dolor de su pérdida y la huella imborrable de su amor. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire frío del vestíbulo. Y marqué. El tono de llamada sonó una vez, 2 veces, en algún lugar de la ciudad,
lejos de esta burbuja de crueldad dorada. Cada tono era un latido de mi corazón, un eco de la vida que una vez había tenido, de la familia que una vez había sido. Al tercer tono, se descogió. No dijo hola, no dijo nada. Solo había silencio al otro lado de la línea. Un silencio expectante, pesado, cargado de todos los años no vividos, de todas las palabras no dichas. Y yo, con una voz que no temblaba, una voz que era el sonido mismo de la historia y el dolor, hablé dos frases simples, dos frases que contenían universos. Es Grace, necesito que vengas. Ahora. Es sobre Daniel. Te envío la ubicación. Colgué. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Sabía, con una certeza que me atravesaba como un rayo, que ya estaba en movimiento. Envié la ubicación del hotel con un par de toques rápidos. Luego, me deslicé contra la columna de mármol hasta quedar sentada en el suelo frío, con las rodillas dobladas contra el pecho. El vestido de seda ciruela se arrugó a mi alrededor como un capullo magullado. Allí, en la penumbra del vestíbulo, rodeada por el fantasma de mi antigua vida, esperé. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Solo sabía que nada volvería a ser igual. Los minutos se arrastraron. Desde el salón, llegaba el sonido amortiguado de la música, que había vuelto a empezar, un intento patético de normalidad. Imaginé las conversaciones susurradas, las miradas furtivas, la incomodidad de Daniel, la satisfacción venenosa de Chloe. 15 minutos. Eso fue todo lo que tardó. El sonido de unos pasos firmes y decididos resonó en el vestíbulo de mármol. No eran los pasos vacilantes de un invitado perdido, ni el taconeo rápido de un empleado del hotel. Eran pasos pesados, seguros, que conocían su destino. Me levanté, alisando mi vestido con manos, que ahora sí temblaban levemente. Me sequé las comisuras de los ojos, aunque no había lágrimas que enjugar. Me erguí, enderecé los hombros y respiré hondo. La calma glacial había vuelto. La puerta principal del salón de bodas, una doble puerta de roble tallado, estaba entreabierta. La música y las risas forzadas se colaban por la rendija. Los pasos se detuvieron justo al otro lado. La mano que empujó la puerta era grande, morena, con nudillos marcados y una cicatriz pálida que le cruzaba el dorso. Un recordatorio de una vida muy diferente a esta. La puerta se abrió de par en par, chirriando levemente sobre sus goznes. Y entonces, él apareció. No era un hombre alto, pero su presencia llenaba el marco de la puerta, desafiando la física. Llevaba un traje sencillo, de un azul oscuro y ligeramente desgastado en los codos, pero limpio, planchado con cuidado. No era la ropa de los invitados a esta boda. Era la ropa de un hombre que trabajaba con sus manos, que había llegado aquí directamente de un turno o de un viaje largo. Su postura era recta, militar, pero en sus hombros se adivinaba el peso de una fatiga que iba más allá de lo físico. Su rostro era un mapa de una vida dura, piel tostada por el sol y el viento, con patas de gallo profundas que se irradiaban desde unos ojos que escudriñaban la estancia con una intensidad abrumadora. Esos ojos eran los mismos que los de mi hijo, la misma forma, el mismo color avellana profundo, la misma manera de fruncirse ligeramente al concentrarse. En ellos había una tempestad de emociones, confusión, urgencia y una determinación feroz, protectora. Su cabello, engominado y peinado hacia atrás con cuidado, estaba salpicado de canas que no estaban allí la última vez que lo vi. En la línea de su mandíbula, apretada, se adivinaba el joven apuesto que una vez fue, el hombre que me había robado el corazón, y luego lo había hecho pedazos. Era Elijah, el padre de Daniel. El hombre al que no había visto desde que me dejó, con un niño de 2 años llorando en mis brazos, y un futuro hecho añicos a nuestros pies. El hombre que había elegido sus demonios internos sobre su familia. El hombre del que nunca había hablado mal a Daniel. A pesar de todo, el fantasma que había habitado cada rincón de nuestra vida. Una presencia ausente, un dolor sordo y constante. Él se quedó en el umbral, barriendo la estancia con la mirada, buscándome a mí, buscando a su hijo, tratando de descifrar la escena de opulencia y tensión palpable. Y entonces, los ojos de los invitados comenzaron a seguirlo. Los murmullos decayeron. La música de la banda se quebró, perdiendo el compás,
antes de detenerse por completo en un chirrido de instrumentos. Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Todos lo miraban. Reconocían los ojos, reconocían la mandíbula. Reconocían, en ese hombre ajado y fuera de lugar, la imagen envejecida y endurecida del novio. Daniel, que había estado de pie junto a Chloe pálido y tenso, giró lentamente la cabeza hacia la puerta. Su expresión de angustia se congeló. Sus labios se separaron. Sus ojos, tan parecidos a los del hombre en la puerta, se abrieron de par en par, tratando de procesar lo imposible. Era como mirar a un espejo que le devolvía una imagen de su futuro, distorsionada por el tiempo y el sufrimiento. ¿Papá? La palabra escapó de sus labios en un jadeo, apenas un susurro incrédulo que sin embargo resonó en el silencio sepulcral. Chloe se rió. Un sonido estridente, nervioso, cargado de desprecio. «¿Qué es esto, Grace?», dijo, dirigiéndose a mí con una mueca. «¿Contrataste a un actor? ¿Un último número patético para arruinar mí?». Pero se interrumpió, porque Laia no la miraba a ella. Sus ojos, después de encontrarse con los míos por un segundo que contuvo un océano de dolor y entendimiento, se clavaron en ella, y lo que vio en su rostro, en su postura arrogante, en el vestido blanco que manchaba con su vileza, debió de decirle todo lo que necesitaba saber. Su mirada era un huracán de ira contenida y de un dolor antiguo. Y entonces, comenzaron a llorar. No fueron sollozos dramáticos. No fue un llanto de furia. Fue algo mucho más profundo, más desgarrador. Fue Daniel quien rompió primero. Un temblor le recorrió el cuerpo y un sonido gutural, un quejido de niño herido, surgió de lo más hondo de su pecho. Las lágrimas brotaron de sus ojos, limpias y silenciosas, surcando sus mejillas. No lloraba por la humillación, ni por la boda arruinada. Lloraba por el fantasma de pie en la puerta. Lloraba por los años perdidos. Lloraba por la imagen fracturada de su madre, humillada, y por el hombre que era su padre, apareciendo como un espectro de un pasado que nunca conoció. Y fue Elijah, su padre, el hombre duro, el que había huido del dolor hasta encontrarse con él en cada esquina, quien rompió después. No derramó una lágrima, no, pero su rostro se quebró. La máscara de dureza se desvaneció, revelando una agonía tan tan visceral, que varios invitados apartaron la mirada, incapaces de soportar su intensidad. Su respiración se entrecortó, y apretó los puños hasta que los nudillos blanquearon alrededor de esa cicatriz pálida. Estaba llorando por dentro, con cada fibra de su ser, por el hijo al que había abandonado, por la mujer a la que había dejado, por el dolor que veía ahora en sus ojos, un dolor que él, en parte, había ayudado a crear. El salón era un cuadro de tensión silenciosa, roto solo por el jadeo entrecortado de Daniel y la respiración áspera de Elijah. Los invitados estaban petrificados, atrapados en un drama del que no sabían cómo escapar. Chloe miraba a su alrededor, que su novio llorando, al extraño de la puerta, a mí, con una expresión de incredulidad y de rabia creciente. Su día perfecto se había convertido en una pesadilla surrealista. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, su voz aguda, rompiendo el hechizo. «Sacad a este viejo de aquí, Security». Pero nadie se movió. Elijah ignoró su grito. Sus ojos, vidriosos pero intensísimos, se desprendieron de Daniel y se clavaron en mí. Y entonces, con una voz ronca, cargada de una emoción que traspasó la estancia como un relámpago, habló. No me dijo mi nombre, no dijo hola, no dijo perdón. Dijo las únicas palabras que podían destrozar lo que quedaba de mi corazón, y al mismo tiempo recomponerlo de la manera más dolorosa y beautiful imaginable. «Grace», dijo, y su voz era el sonido de la tierra quemada por el sol, de las promesas rotas bajo la lluvia, de los recuerdos enterrados en lo más profundo. «¿Quién le hizo esto a nuestra familia?». Y en el silencio que siguió, en el que se podía oír el latir de 250 corazones, todos contuvieron la respiración, porque la respuesta no era una simple acusación. Era el final de una vida, y el posible comienzo de otra. Era la cuenta pendiente de 30 años, materializada en un hombre de traje desgastado en la puerta de un salón de bodas. Daniel alzó la mirada, sus ojos nadando en lágrimas, mirando a su padre, luego a mí, luego a Chloe, que había palidecido.
Y yo, con la voz serena de quien ya no tiene nada que perder, abrí los labios para responder. La voz de Elijah, cargada de una autoridad que no había tenido en 30 años, resonó como un trueno en el silencio absoluto. Grace. Quinn le hizo esto a nuestra familia. Todas las cabezas, como movidas por una misma cuerda, giraron hacia Chloe. Su rostro, antes una máscara de desprecio triunfante, se había descompuesto en una mueca de pánico e incredulidad. El monstruo que ella había creado con su crueldad, ahora tenía una forma, un nombre, y la miraba con unos ojos que prometían una rendición de cuentas. Ella retrocedió un paso, tropezando con la cola de su vestido. Su brazo se enganchó en el centro de mesa, y las lilas blancas y las rosas antiguas cayeron sobre el mantel impecable, derramando agua y pétalos como un presagio. El ruido de cristal, al chocar contra la vajilla fina, fue un estallido grotesco en la quietud. «Esto es una locura», chilló. Su voz estridente, perdiendo todo rastro de la elegancia forzada que siempre cultivaba. Este vagabundo no tiene derecho a estar aquí. Daniel, haz algo, es tu madre, está detrás de esto, quiere arruinarnos. Daniel no se movió. Estaba paralizado, anclado en el suelo entre los dos polos de su universo, que se estaban colisionando violentamente. Las lágrimas aún surcaban su rostro, pero su mirada ya no era de confusión infantil. Era la mirada de un hombre las escamas empezaban a caer de sus ojos, revelando una verdad brutal y dolorosa. Miraba a Chloe, a la mujer por la que lo habría dado todo, y por primera vez no veía a la princesa de su cuento de hadas. Veía el pánico, la vileza, la cobardía que se retorcía como una serpiente bajo el vestido blanco. Chloe. Su voz era ronca, quebrada. ¿Qué le dijiste a mi madre? Fue entonces cuando Elijah entró en el salón. No corrió, no gritó, caminó. Cada paso suyo sobre la moqueta gruesa era una pisada sorda y ominosa. Su presencia, tan fuera de lugar en aquel lugar de opulencia, era sin embargo la más real, la más auténtica de la estancia. Los invitados se apartaban a su paso, creando un corredor directo entre la puerta y la mesa principal. Se detuvo primero frente a Daniel, su hijo. Lo miró, y por un segundo, toda la ira en su rostro se desvaneció, reemplazada por un dolor tan profundo y tan lúcido, que hizo que a más de uno se le encogiera el corazón. Alzó una mano callosa, temblorosa, y la posó en el hombro de Daniel, sobre la fina tela del esmoquín. «Lo siento, hijo», murmuró. Y esas dos palabras, simples y cargadas de 3 décadas de ausencia, resonaron con más fuerza que cualquier discurso. Daniel cerró los ojos, como si el contacto y las palabras le quemaran, y un nuevo torrente de lágrimas silenciosas brotó de ellos. Luego Elijah se volvió hacia Chloe. Ella retrocedió de nuevo, chocando contra su propia silla. «No te acerques a mí», gritó, buscando con la mirada a sus padres, a los security, a alguien que la defendiera. Pero todos estaban inmóviles, hipnotizados por el drama que se desarrollaba. Sus padres, sonrientes y condescendientes hacía apenas minutos, ahora estaban pálidos, tratando de fundirse con la decoración. Elijah no alzó la voz, la bajó. Era un susurro grave, áspero, que sin embargo se oyó en el último rincón del salón. «Repite lo que le dijiste», dijo. No era una pregunta, era una orden. «No le dije nada. Está mintiendo. Está celosa. Siempre lo estuvo». Chloe escupía las palabras, señalándome con un dedo acusador, que temblaba de rabia y miedo. «Mira cómo es. Mira sus rasgos. Es obvio que no encaja aquí». Solo le estaba dando un consejo, para su propio bien, para que no avergonzara a Daniel. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su propia imagen. La máscara se resquebrajaba completamente, mostrando la fea verdad que había debajo, una mezcla tóxica de racismo, clasismo y una maldad profunda y envidiosa. Daniel abrió los ojos. Ya no miraba a Chloe, miraba el trozo de tela marrón y la moneda de 10 céntimos que aún estaban sobre la mesa, junto a mi copa de champán. Su mano, lentamente se alzó y los tomó. Los sostuvo en su palma como si fueran artefactos venenosos. Su respiración se aceleró. ¿Qué es esto, Chloe?», preguntó. Su voz un hilo de dolor. Ella se quedó sin palabras.
los ojos desorbitados. Fue entonces cuando yo me levanté. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me sentía etérea, como si me moviera a través de un sueño. El dolor había sido reemplazado por una claridad absoluta, cristalina. Caminé hacia el centro del salón, hacia mi hijo, hacia el fantasma de mi marido, hacia la pesadilla de mi nuera. Me detuve frente a Daniel, le quité suavemente el trozo de tela y la moneda de la mano. «Esto, cariño», dije, con una voz tan clara y tranquila que contrastaba brutalmente con los sollozos y los gritos. «Es un recordatorio de que hay personas que miden el valor de los demás por el color de su piel o la textura de su cabello. Pero es un recordatorio equivocado». Dejé caer el trozo de tela y la moneda al suelo, como si fuera basura, lo cual era. Luego, me volví hacia Chloe. Ella me miraba con odio puro, jadeando, acorralada. «Tú», dije, y por primera vez dejé que todo el desprecio que sentía por ella coloreara mi voz. «¿Crees que el poder está en un vestido caro, en una cuenta bancaria? Burlarte de aquellos que consideras inferiores. ¿Crees que la elegancia es una etiqueta y la clase un apellido?» Hice una pausa, dejando que mis palabras, como cuchillos de seda, se clavaran en ella y en todos los presentes. «Pero te equivocas». Alcé la mirada, abarcando a todos los invitados, a las caras boquiabiertas, a los ojos que empezaban a mostrar vergüenza, a la banda que observaba desde la tarima. «El verdadero poder», continué, «no se compra. Se cultiva. Se hereda de abuelas que cruzaron océanos con nada más que sueños en los bolsillos. Sobrevive en padres que trabajan hasta el agotamiento para darles una oportunidad a sus hijos. Reside en una madre que se queda en pie, sola, criando a un hombre bueno y fuerte a pesar de todo el dolor del mundo». Mis ojos se encontraron con los de Daniel, llenos de amor y de un nuevo y doloroso entendimiento. «La verdadera elegancia», dije, dirigiéndome de nuevo a Chloe, «no es un vestido de diseñador. Es la dignidad con la que una mujer negra, con estos rasgos, con esta piel, se mantiene en pie después de que una niña mimada y malcriada le haya escupido su odio en el día que debería ser el más feliz para su hijo». Chloe estaba temblando. «Cállate», susurró, pero no tenía fuerza. Su imperio de apariencias se estaba derrumbando a su alrededor. «Y la clase», dije, y por primera vez, una sonrisa triste, serena, se dibujó en mis labios. «La clase, querida, es saber que hay batallas que no se libran con gritos ni insultos. Se libran con una sola llamada telefónica. Una llamada que trae a un hombre que, a pesar de sus errores pasados, aún entiende lo que significa la palabra familia». Lilla asintió lentamente, una sola vez, sus ojos brillando con un orgullo feroz y doloroso hacia mí. «Tú le diste a mi hijo una llave gigante de cartón piedra para simbolizar una casa», dije, y señalé el ridículo objeto aún apoyado en una silla. «Pero yo le di la llave de algo mucho más valioso». Me acerqué a Daniel y le tomé la cara entre mis manos, ignorando las lágrimas que mojaban mis dedos. Yo le di la llave de su propia historia, de su identidad, de la fuerza que corre por sus venas, heredada de gente resistente, de luchadores. Una historia que tú, Chloe, con todo tu dinero y tus prejuicios, nunca podrás entender, y mucho menos merecer. Solté a Daniel y di un paso hacia ella, el último. «Has querido humillarme por mi aspecto. Has querido reducirme a una caricatura. Pero mira a tu alrededor. Mira bien». Chloe, compelida por una fuerza que no podía controlar, miró. Vio a los invitados. Ya no había risas nerviosas, ni miradas cómplices. Solo había vergüenza. Algunos bajaban la cabeza, incapaces de sostener la mirada. Otros la observaban con abierto desprecio. Sus amigas del jet set grababan con el móvil, pero no para reírse de mí, sino para captar su hundimiento. Su día perfecto era ahora su escarnio público. «La única cara de mono aquí», susurré, para que solo ella, Daniel y Elaya, pudieran oírme. «Es la máscara que se te acaba de caer, y es patética». Chloe emitió un sonido ahogado, un cruce entre un grito y un sollozo. Su maquillaje impecable estaba manchado por lágrimas de rabia y humillación. Su vestido blanco, simbólico de una pureza que nunca existió, estaba arrugado y salpicado de agua de flores. Se llevó las manos a la cara, pero era demasiado tarde.
Todos habían visto la fealdad que escondía. Daniel dio un paso al frente. Ya no había duda en sus ojos, solo una determinación fría y clara. «Sal de aquí», Chloe dijo, y su voz no temblaba, era plana. Final. Ahora. Ella quiso protestar, quiso suplicar, pero las palabras no le salieron, solo un gemido. Sus padres, al fin, se apresuraron a su lado, no para defenderla, sino para sacarla de allí, para esconderla. Sus rostros una mueca de pánico y vergüenza social. La tomaron de los brazos y casi la arrastraron hacia una salida lateral, lejos de las miradas, lejos de la verdad que acababa de destrozarla. El espectáculo había terminado. La bruja no había sido quemada en la hoguera. Había sido desnudada, mostrada en toda su mezquina pequeñez, y desterrada no por un hechizo, sino por el peso aplastante de su propia maldad. El salón quedó en un silencio pesado e incómodo. Los invitados no sabían qué hacer, a dónde mirar. Fue Elijah quien rompió el hechizo final. Se acercó a la mesa principal, a la copa de champán, que yo no había tocado. La tomó, y con mano firme, la alzó. No hizo un brindis. No dijo una palabra. Simplemente miró a la audiencia, con esos ojos que habían visto demasiado, y bebió un largo trago. Un acto de reclamación, de pertenencia. Él, el hombre del traje desgastado, en medio de toda aquella opulencia, era en ese momento el hombre más poderoso de la sala. Luego, bajó la copa y se dirigió hacia mí. Se detuvo frente a mí, y por primera vez en 32 años, me miró directamente a los ojos sin huir. «Grace», dijo, y su voz era áspera por la emoción. Puedo abrazar a mi mujer». No dijo exmujer, dijo mi mujer, con toda la carga de error, de dolor, de historia, y de un amor que tal vez nunca había muerto del todo, sino que se había quedado latiendo, esperando bajo escombros. Y entonces, frente a los restos de la fiesta, frente a nuestro hijo que nos observaba con el corazón al descubierto, Elijah abrió los brazos. Yo, Grace Olúa Toleadeba Ishi, la mujer que había aguantado todo, me dejé caer en ellos. Y al hacerlo, supe que el capítulo más doloroso de nuestra vida acababa de terminar, y que el siguiente, impredecible y lleno de cicatrices, acababa de comenzar. No había final feliz garantizado, pero había verdad, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. El abrazo de Elijah no fue como ningún otro que hubiera recordado. No era el abrazo fogoso y urgente de nuestra juventud, ni el abrazo distraído y cansado de los últimos años de nuestro matrimonio. Este era un abrazo de hundimiento, un abrazo en el que dos pilares, agrietados y desgastados por el tiempo y el dolor, se encontraban en el centro de las ruinas que ellos mismos, y otros, habían creado. Su cuerpo era más delgado de lo que recordaba, pero la fuerza en sus brazos era la misma, una fuerza que había cargado sacos de esperanzas y derrumbes por igual. Olía a jabón humilde, a sudor seco de un viaje apresurado, y bajo eso, a la esencia familiar que me había hecho sentir como en casa una vez, hace una eternidad. Me aferré a él, no como una mujer que se aferra a un salvador, sino como una náufraga que encuentra otra alma en medio del mismo océano embravecido. Mi mejilla presionada contra la áspera tela de su traje barato. Sentía el latido acelerado de su corazón, un tambor de guerra que resonaba con el mío. No lloré. Me temblaba todo el cuerpo, un temblor sísmico que venía de las profundidades de mi ser, liberando 30 años de silencio, de orgullo, de soledad. El salón seguía en un silencio absoluto, roto solo por el sonido de mi propia respiración entrecortada y el roce de la tela. 250 personas eran testigos mudos de este colapso y reconstrucción en tiempo real. Podía sentirlos, sus miradas como un peso físico, pero en ese momento eran irrelevantes. Solo existíamos Elijah, yo, y el hijo que observaba, su mundo hecho añicos a sus pies. Fue Daniel quien se movió primero. Sus pasos fueron vacilantes, como los de un niño aprendiendo a caminar de nuevo. Se acercó a nosotros, su esmoquín impecable ahora arrugado, manchado por las lágrimas y el agua de las flores. Su rostro era un pozo de emociones contradictorias. La herida abierta del abandono, el shock por la revelación de la verdadera naturaleza de Chloe, la incredulidad ante la aparición de su padre,
y un destello de algo más, algo frágil y esperanzador. La visión de sus padres. Juntos de nuevo, aunque fuera en medio de este cataclismo. Se detuvo frente a nosotros, su mirada yendo de Elijah a mí y viceversa. Papá. La palabra sonó extraña en sus labios, como un idioma olvidado que intentaba recordar. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Elijah. Se separó de mí lentamente, pero mantuvo un brazo alrededor de mis hombros. Una posesión silenciosa. Una declaración. Miró a nuestro hijo, y en sus ojos no había excusas, solo una verdad dolorosa y cruda. Porque tu madre me llamó, Daniel, dijo. Su voz grave, raspada por la emoción. Y cuando tu madre llama, después de todo lo que hice, después de todo el tiempo, es porque no le queda nadie más a quien recurrir. Es porque es el fin. Hizo una pausa, tragando saliva. Yo ya había huido de todo lo que importaba una vez. No podía hacerlo otra vez, no de ustedes. Pero te fuiste, dijo Daniel. Y su voz se quebró de nuevo. Nos dejaste. A ella. A mí. Lo sé. Elijah no bajó la mirada. Sostuvo la de su hijo, aceptando el golpe, absorbiendo el dolor. Fue la decisión más cobarde de mi vida. No había excusa entonces, y no la hay ahora. Solo demonios. Demonios que pensé que podría ahogar lejos de aquí. Pero se viaja con ellos. ¿Sabes? Se viaja con ellos en la maleta. Mientras hablaban, un movimiento en la periferia atrajo mi atención. Los padres de Chloe, el señor y la señora Sterling, con caras de pánico e indignación, se abrían paso entre las mesas hacia la salida lateral, por donde habían arrastrado a su hija. No iban a despedirse. Iban a huir, a esconder su vergüenza detrás de los muros de su mansión y de su fortuna. Pero Elijah los vio también. Un momento, dijo, y su voz, aunque no alzada, cortó el aire como un cuchillo. Se desprendió de mí y dio 2 pasos firmes hacia ellos. Los Sterling se detuvieron en seco, como ciervos ante los faros de un coche. El señor Sterling, un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas, se irguió, tratando de recuperar algo de su héroe de autoridad. Esto no es asunto suyo, farfulló, con una voz que quería sonar firme pero que temblaba levemente. Mi familia se convierte en mi asunto, en el momento en que una de las suyas insulta y humilla a la mujer con la que me casé, y a la madre de mi hijo, replicó Elijah, con una calma aterradora. Y créanme, después de lo que he visto hoy, tengo muchas ganas de ocuparme de mis asuntos. No era una amenaza violenta, era algo peor, era una promesa de que la rendición de cuentas no terminaría con la huida de Chloe. La señora Sterling, pálida como el vestido de su hija, buscó mi mirada. Grace, por favor, esto ha sido un malentendido terrible. Chloe está alterada. No sabía lo que decía. Antes de que yo pudiera responder, una voz surgió de entre los invitados. Una mujer mayor, elegantemente vestida con un traje sastre color crema, se levantó de su silla. Era la señora Abernathy, la matriarca de una de las familias más antiguas y ricas de la ciudad, y una de las invitadas más importantes en la lista de Chloe. ¿Alterada, Edith?, dijo la señora Abernathy, con una voz clara y cortante que no admitía réplica. He conocido a mujeres alteradas, he conocido niñas mimadas y malcriadas. Lo que su hija hizo hoy no fue un arranque de histeria, fue maldad pura, racismo descarado, y lo que es peor, añadió. Y su mirada, fría como el acero, barrió a los Sterling de arriba a abajo. Fue una falta de clase tan monumental que me avergüenza haber compartido la misma sala con ella. El respiro colectivo que se oyó fue audible. La señora Abernathy había hablado, y en ese mundo su palabra era ley. El desprecio social era ahora oficial. Los Sterling se encogieron, derrotados. La boda ha terminado, anunció la señora Abernathy, dirigiéndose al salón en general. Les sugiero que se vayan a sus casas. Todos. Era la orden de dispersión final. Los invitados, aliviados de tener una dirección, comenzaron a recoger sus cosas en un silencio incómodo, evitando mirarnos a nosotros, la Trinidad fracturada en el centro de la tormenta. Elijah volvió a nuestro lado. La tensión se había roto, dejando a su paso una fatiga inmensa. Un vacío resonante. El salón, que horas antes había estado lleno de luz, música y alegría falsa,
Ahora parecía un escenario después de que el elenco y el público se hubieran ido, con las sillas desordenadas, las mesas llenas de restos de comida y copas medio llenas, y las flores mustias esparcidas por el suelo. Daniel miraba a su alrededor, como si viera su futuro, tan cuidadosamente planeado, desmoronarse en tiempo real. ¿Y ahora qué?, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Fue entonces cuando el manager del hotel, un hombre joven y claramente aterrado, se acercó titubeante. «Disculpen, el pago. El saldo pendiente de la recepción», dijo, mirando a Daniel con apologética. Antes de que Daniel, que parecía al borde del colapso, pudiera responder, yo me adelanté. «La cuenta», dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. Saqué mi bolso. No era un bolso de diseñador. Era de cuero sencillo, práctico. De su interior, saqué un talonario de cheques. El mismo talonario que había usado para construir mi imperio inmobiliario desde la nada, para pagar la universidad de Daniel, para asegurar nuestro futuro. «Yo me encargo». Daniel me miró, atónito. «Mamá, no, esto debe costar una fortuna». «Yo, Chloe y yo». «Chloe se ha ido», dije con suavidad, pero firmeza, mientras llenaba el cheque con una caligrafía segura. «Y tú no vas a pagar un centavo por esta farsa». Firmé el cheque con un trazo final y se lo entregué al manager, cuyos ojos se abrieron como platos al ver la cantidad y el nombre de la cuenta. Grace Oluwatolea de Baishi Inversiones. Un nombre que resonaba con mucho más peso en los círculos financieros de la ciudad que el de los Sterling. «¿Pero cómo?», Daniel murmuró, confundido. «Tu madre, hijo», dijo Elijah, con un tono de orgullo amargo en la voz, «siempre fue el cerebro y la fuerza de esta familia. Yo solo puse el corazón, y luego se lo rompí». Pagada la cuenta, nos quedamos los tres solos en el vasto salón vacío. La banda había recogido y se había ido. El personal del hotel comenzaba a limpiar discretamente en las esquinas, lanzándonos miradas furtivas. La realidad empezaba a sentarse, fría e incómoda. ¿Qué seguía? ¿A dónde íbamos? ¿Qué éramos el uno para el otro después de todo este tiempo y todo este dolor? Elijah miró hacia la puerta principal, luego hacia mí. La pregunta no dicha flotaba en el aire entre nosotros. ¿Se iba? ¿Desaparecía de nuestras vidas de nuevo, una vez apagado el incendio? Daniel lo vio también. El miedo a un segundo abandono, fresco y rojo, cruzó su rostro. «Papá», dijo, y su voz era la de un niño de 5 años, pidiendo que no lo dejaran solo en la oscuridad. Elijah cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había una decisión en ellos, una resolución dolorosa, pero clara. «No me he ganado el derecho a pedir nada», dijo, mirándome a mí, no a Daniel. «No tengo hogar que ofreceros, solo tengo un apartamento minúsculo y un trabajo de camionero de larga distancia. Pero», hizo una pausa buscando las palabras, «pero si me lo permiten, me gustaría ayudar a recoger los pedazos, aunque sea desde lejos, aunque solo sea para llevar las cajas». No era una declaración de amor, no era una promesa de reconciliación, era una oferta de servicio, un intento de empezar a pagar una deuda impagable. Miré a mi hijo, a su rostro lleno de esperanza y miedo. Miré al hombre que había sido el gran amor y la gran pena de mi vida, de pie allí, offering lo poco que tenía. Y supe, en ese momento, que el viaje apenas comenzaba, que el dolor no había terminado, que había heridas que necesitarían años para sanar, si es que alguna vez lo hacían. Pero también supe que no estaba sola. Tomé el brazo de Daniel con una mano y extendí la otra hacia Elijah, no para que la tomara, sino como una invitación. «Vamos a casa», dije, simplemente. Y los tres, el padre, la madre y el hijo, una familia fracturada y imperfecta, caminamos juntos fuera del salón de bodas, dejando atrás los restos del pasado y enfrentándonos a la incertidumbre del futuro, bajo la tenue luz del atardecer que se filtraba por las puertas de cristal del hotel. No era un final feliz, era un comienzo, y a veces, eso es todo lo que se necesita.